Guatevisión presenta. Este 15 de septiembre, Guatemala y los demás países centroamericanos conmemorarán los 200 años de independencia de España. Trascendental hecho histórico que sirve de marco para que Prensa Libre y Guatevisión, como grupo de medios de comunicación de referencia en el país, presente a su audiencia la serie Generaciones, una serie de entrevistas que mes a mes servirán como foro de discusión pública para hacer eco de propuestas de transformación y puesta en marcha del país para los próximos años, a fin de generar la discusión nacional de estrategias y acciones para construir una mejor Guatemala. Soy Marta Ayala, soy ambientalista, directora ejecutiva de Fundación Calmecac. Hemos construido leyes, normativas, reglamentos para la gestión socioambiental de nuestro país. También hemos fundado parques ecológicos, sitios turísticos, rutas turísticas, áreas protegidas. Es importante las políticas para asegurar los medios de vida de nuestra población guatemalteca. Tengo más de 25 años de trabajar la agenda socioambiental de Guatemalán, lugar de bosques. Mi nombre es Alfredo Maúl, soy arquitecto y diseñador, director creativo de la Asociación Ambiental Guatemala 22 y también cofundador del movimiento Biciudad de Guatemala. Desde hace más de 20 años trabajo en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, desarrollando proyectos de investigación de la arquitectura y de la movilidad urbana del pasado, del presente y del futuro, viendo cómo eso se puede armonizar para generar una trascendencia en el desarrollo sostenible de nosotros los guatemaltecos. Mi nombre es Andrea Nava, soy ambientalista, soy internacionalista, líder del proyecto Líderes por el Medio Ambiente. Soy representante de Fundación del Bosque Tropical en el área juvenil, soy miembro del Global Board de Plan for the Planet y otras organizaciones ambientales. Asimismo, tengo más de 10 años de experiencia en el tema de educación ambiental. Guatemala es un país privilegiado, rico en recursos naturales y biodiversidad. Posee una riqueza natural incomparable. Sin embargo, el deterioro ambiental carcome esta riqueza, sobre todo por la falta de un verdadero ordenamiento territorial en donde se tome en cuenta el crecimiento poblacional y se concientice a las comunidades sobre la importancia del uso adecuado de los recursos naturales. El precario equilibrio ambiental agrario de Guatemala ha provocado que ésta se encuentre afectada por los procesos de degradación ambiental, entre los que se pueden mencionar el impacto por el calentamiento global y los problemas derivados por la contaminación de recursos hídricos. Lo primero genera un aumento de los eventos extremos de precipitaciones y sequías en las regiones lluviosas y secas, respectivamente, y lo segundo ocasiona que los ríos, lagos y playas se llenen de basura debido a la falta de un servicio de extracción de basura y proliferación de basureros clandestinos, la escasa cultura de reciclaje y el mal manejo de los desechos sólidos que hace la mayoría de las municipalidades. ¿Cuál es la situación actual del medio ambiente en el país? Prevenidos, estamos al aire, vamos en 3, 2... La situación actual ambiental del país es bastante compleja cuando tomamos en consideración muchos aspectos: calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, consumo irresponsable, plásticos de uso único, deterioración de ríos, lagos, mares. Somos una sociedad que ha evolucionado los últimos 100 años, por lo menos los últimos 100 años, desde 1921, sin tener en cuenta el grave impacto que le estamos trasladando a las personas que no han nacido. Y este trabajo se vuelve un compromiso individual de cada uno de nosotros, pero también es un compromiso del Estado central, de las municipalidades o los gobiernos locales, de la sociedad civil y de la academia. Es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto como nación, incluyendo, no lo mencioné anteriormente, a la iniciativa privada. No puede ser que solo una de las partes asuma esa gran responsabilidad y trabajar para salvar este increíble territorio de 108.889 kilómetros cuadrados es más que una razón de poder trabajar en conjunto en este tipo de esfuerzo. Bueno, lo más importante es que también debemos de conocer el país que nosotros tenemos. Somos un país megadiverso, tenemos el 70% de diversidad biológica en Guatemala.
Somos un país también cultural, nuestra cultura es importante, la unión de la cultura, la unión con la naturaleza, la unión también con la institucionalidad, y tenemos una gran potencialidad. Creemos también que juntos, como tú dices, ¿verdad?, con todos los sectores debemos asegurar esa agenda ambiental en el país. Bueno, también tenemos una cordillera volcánica divina, una de la biosfera maya, que es una de las representaciones más grandes de Guatemala, barrancos, lagos, lagunas. Debemos de sentirnos orgullosos de lo que nosotros tenemos. Guatemala todavía tiene agua. Una de las cosas pendientes que tiene Guatemala es la ley de aguas, es la ley de desechos sólidos, la ley de desechos líquidos. Tenemos esa agenda pendiente, la debemos de construir juntos. Es importante ver cuál es esa vulnerabilidad, cuáles son los impactos que debemos de trabajar en este periodo. Sí, totalmente. Hay que reconocer que Guatemala, nuestra región, es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Sin embargo, esto no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados, siendo expectantes de todo lo que está pasando. Al contrario, debemos levantarnos, debemos empezar con pequeñas acciones a poner nuestro granito de arena y empezar desde nuestra casa, no esperar a que venga otra persona que nos diga qué hacer o a que se junte un grupo de personas para comenzar una acción, sino que nosotros podemos comenzar desde donde estamos. Asimismo, considero que en el tema ambiental en Guatemala, como ustedes lo han dicho, todavía hay un largo camino por recorrer en el que todos debemos irnos involucrando, todos los sectores, no solo las personas como individuos, no solo el gobierno. No es un problema de que, bueno, las personas no están cuidando los árboles, no están cuidando el área en el que viven, o no están manejando bien sus desechos, o el gobierno no ha creado leyes, o hace falta más regulación en las leyes. Es un trabajo en coordinación de todos los sectores. Los niños somos el futuro de este mundo. El destino del planeta está en nuestras manos y es importante que desde pequeños aprendamos a amar, respetar y cuidar el medio ambiente. Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. Desde pequeños podemos aprender a racionalizar los recursos y a aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Cuidemos nuestro planeta Tierra. En Guatemala existe la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente desde 1986 y algunas políticas de protección ambiental, pero la población desconoce su existencia y por lo mismo no se cumplen. Esta situación hace vital que se involucre a las comunidades, municipalidades y todos los sectores, ya que el cambio climático también es un problema socioeconómico que debe verse con preocupación por todos los ciudadanos. Deben crearse medidas de prevención, reducción de vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático. Además, es trascendental la aprobación de la Ley de Aguas, ya que se debe velar por un uso responsable de los recursos hídricos antes que se agoten. Además, en Guatemala el gasto ambiental siempre ha sido bajo. El 2020 se convirtió en uno de los años en que menos recursos fueron utilizados para la protección del medio ambiente y los recursos naturales en Guatemala en relación con el PIB, pues las instituciones gubernamentales encargadas del tema erogaron menos del 1% del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. ¿Qué factores influyen en que no avancen las políticas a favor del medio ambiente? Es importante que la población guatemalteca conozca que nosotros tenemos leyes, políticas, normativas, reglamentos para la agenda ambiental en Guatemala. Es importante que conozcamos las instituciones responsables para el tema ambiental. Tenemos un Ministerio de Ambiente que hoy tenemos un viceministerio del agua. Eso creo que es importante, debemos de ayudarlo, apoyarlo para que cumpla ese mandato que tiene ese Ministerio del Agua. No lo teníamos y la agenda pendiente que tenemos es la Ley de Aguas,
pero debemos de conocer cuál es ese viceministerio. Y también tenemos políticas, por ejemplo, la política forestal de Guatemala es bien importante, es una política forestal donde la trabajamos el sector privado, las municipalidades, las comunidades rurales, las ONGs ambientalistas, las cooperativas. Eso es algo que debemos de conocer, que todos los sectores queremos mantener los bosques en Guatemala. Y por eso queremos reducir la deforestación y degradación de los bosques juntos. Un sector solo no se puede. Y por eso tenemos nosotros que conocer los reglamentos, también cuáles son las penalidades que tenemos. La ley de cambio climático dice que el que contamina paga. ¿Se cumple o no se cumple? Tenemos que hacer valer esa normativa. Una pregunta que le hago a mis compañeros. Sí, naturalmente, como muy bien lo dice Marta, hay mucha legislación y hay también formas de poder ir tras los que contaminan y los que hacen daño ambiental. Y quisiéramos pensar que el futuro de una nación como esta es más vinculado a generar no necesariamente castigos, sino incentivos, una cultura que promueve el bienestar de las personas que lo están haciendo bien. Y naturalmente al hacer eso, los que lo hacen mal empiezan a cambiar sus métodos porque van a recibir algún tipo de compensación positiva para su línea de negocio, para su espacio de agricultura, etc. Guatemala es un país increíble, o sea, no hay otro país en el mundo que tenga esta diversidad cultural, esta diversidad ambiental, flora, fauna, volcanes, ríos, lagos. Es un paraíso, literalmente. Haber nacido en este territorio es más que un orgullo, pero lo que le estamos heredando a las próximas generaciones es un proceso de desertificación. Y eso es lo que tenemos que trabajar vinculadamente, como decía Marta, vinculando a sectores, a la academia, a las escuelas públicas, el currículo nacional base. O sea, tenemos que trabajar desde la base el futuro de la formación de ecovalores en este país. Sí, totalmente. Yo considero que como jóvenes, ¿verdad?, debemos involucrarnos, debemos informarnos sobre cuáles son estas legislaturas y también capacitarnos en el tema de educación ambiental. Como les decía, no solamente ser espectadores o dejar que otros sectores actúen, sino que debemos levantarnos, debemos informarnos y también ser parte de este cumplimiento de normas y reglas. Porque muchas veces pues vemos que no se puede tirar basura, pero aún así no nos importa y la botamos. O muchas veces pues hacemos cosas que están dañando el medio ambiente y sabemos que lo están dañando, pero las seguimos haciendo. Entonces considero que es un trabajo de todos, una responsabilidad de los jóvenes, una responsabilidad de todas las personas y de los ciudadanos para poder continuar con el cumplimiento de estas políticas. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado grandes lecciones en cuanto al cambio climático. El confinamiento en varios países dejó ver cómo se redujeron los gases dañinos al ambiente. Por ejemplo, se ha visto una reducción diaria de las emisiones del CO2 del 17% a nivel mundial, las más bajas en más de 50 años, y según imágenes satelitales de la NASA, se ha demostrado un llamativo descenso de las emisiones de dióxido de nitrógeno provocado principalmente por los vehículos. Estos descensos han ayudado a una recuperación exponencial del medio ambiente. Asimismo, se ha visto reducido el tráfico ilegal de especies animales. El problema que puede darse en el futuro es que al volver a la normalidad y al buscar la recuperación económica, estos niveles vean un aumento exagerado. Antes de la pandemia se registraba una tendencia de evitar el uso de objetos desechables. Sin embargo, la emergencia obligó a utilizar material desechable como mascarillas, guantes, trajes de protección y material descartable de salud. Esto puede convertirse en una situación preocupante a corto plazo. ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 al medio ambiente? Sí, el último año nos ha tocado cambiar muchos procesos en nuestras vidas a raíz de la pandemia global por el COVID-19, y el impacto ambiental que eso ha tenido en un país como Guatemala pareciera positivo, pero en otros casos también ha sido negativo. Ha sido el año probablemente en el que más detergente y fosfatos hemos metido a las cuencas, porque nos hemos lavado las manos 80,000 veces y nos hemos bañado 80,000 veces más. Y también hemos descartado millones, si no es que billones de mascarillas de diferentes materiales a las cuencas y a los barrancos de nuestro país. Pero al mismo tiempo, en una ciudad como la de Guatemala han dejado de circular cientos de buses rojos que tenían el aire en un nivel de contaminación que no se los puedo explicar. El parque vehicular se redujo durante algún tiempo, bajando emisiones, luego volvió a subir. Y entonces hemos tenido pros y contras en tema de COVID-19,
pero también es un gran recordatorio de lo que esta pandemia global le viene a mostrar a la humanidad. Si no trabajamos en conjunto en nuestro hábitat y no entendemos que somos un pequeño ente de este gran universo, vamos a seguir teniendo otros eventos de este tipo que van a ser muchísimo más catastróficos que el que hemos vivido en el 2020-2021. Parece como que si la pandemia y todo este tema de COVID-19 como que se vino a priorizar y hizo que el tema ambiental se dejara por un lado. Sin embargo, considero que es importante reconocer que este es un tema que se tiene que recalcar, es un tema del cual se tiene que seguir trabajando, es un tema que no se puede dejar de lado porque está totalmente relacionado con la salud y medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de COVID, vemos que el tema también nos afecta a nosotros, porque al final de cuentas todos somos partes de un ecosistema, en donde dependemos unos de otros, necesitamos unos de otros para poder subsistir. Es por eso mismo que no podemos quedarnos viendo cómo todo esto sucede ante nuestros ojos, sino que tenemos que levantarnos, empezar con acciones, por muy pequeñas que sean, y entender que somos parte de un ecosistema y cuando dañamos al medio ambiente al final, pues nos estamos dañando a nosotros mismos. Estamos en la época donde lo más importante es la vida. Hoy con la pandemia, uno de los elementos que nos da vida es el agua. Y en Guatemala, ¿cómo está el agua? El 90% del agua en Guatemala está contaminada. ¿Y qué es lo que nos dicen? Lávense las manos, tomen agua pura para poder venir y evitar la pandemia. Hoy nos enseña que tenemos que priorizar. El tema de las enfermedades, el tema de la salud tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el tema ambiental. Debemos de asegurar el alimento, tenemos que comer saludablemente, tenemos que tomar agua, tenemos que tener aire puro para poder tener realmente una salud para todos. Entonces, la pandemia nos enseñó a que hoy las instituciones responsables en la política ambiental debemos de trabajar y asegurar esos medios de vida para la población guatemalteca, el agua, el alimento, el bosque, el aire, realmente para todos, juntos. Y sí creo que ahorita tenemos la oportunidad con este programa de llamar a toda la población, a las instituciones del Estado, para que haya esa voluntad política que se cumplan esas leyes ambientales y esas políticas socioambientales para asegurar la vida, más que todo en esta época de pandemia. En casa y en la escuela aprendemos valores y comportamientos que nos acompañarán en la edad adulta y nos definirán como ciudadanos y habitantes de este mundo. Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. Necesitamos más educación ambiental, que no solo estudiemos, sino lo volvamos un estilo de vida para cuidar a la naturaleza. La pandemia afectó la vida a todos y tenemos que aprovechar este tiempo para reflexionar lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Estamos tan conectados con el medio ambiente y al destruirlo nos destruimos a nosotros mismos. Para contribuir se deben cambiar las conductas de consumo. Por ejemplo, en el hogar se debe utilizar solo el agua que sea necesaria, así como comprar productos empacados en envases amigables con el medio ambiente, como el vidrio, el cartón o el metal. Además, sugiere evitar el plástico de un solo uso. Se deben promover acciones y cambios de actitudes que ayuden a disminuir la contaminación y destrucción de nuestros ecosistemas, haciendo un uso racional de los bienes y servicios que la Tierra nos provee. Un ejemplo de esto es la cantidad de desechos y desperdicios que cotidianamente estamos generando, ya que la contaminación es una de las causas directas de deterioro del ambiente. Actuar es fundamental, pues en Guatemala, según el último Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística, hay cerca de 15 millones de habitantes, quienes dependen de los bienes y servicios que provee la tierra por medio de la diversidad biológica como oxígeno, agua, alimentación, acceso a materias primas para actividades económicas, cultura y recreación. Luego de los 200 años de independencia, ¿qué debe ocurrir en los próximos 50 o 100 años en el tema de medio ambiente?
Guatemala, naturalmente, este año estamos celebrando el bicentenario de la independencia de España. Toda Centroamérica lo celebra junto el 15 de septiembre del 2021. Nos independizamos el 15 de septiembre de 1821. Y en 200 años han pasado muchísimas cosas. Y ver los próximos 200 años como estamos hoy, en este deterioro en el que va, es preocupante. Francisco Fuentes y Guzmán, un cronista que escribió en la época colonial sobre este territorio, describe el paraíso literalmente en este lugar y en toda Centroamérica. 200 años después, yo les diría que da pena ir a algunos lugares y ver los ríos como están hoy, cuando hace 200 años y hace 100, incluso hace 50, habían peces probablemente en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Entonces, pensar que en un país de vocación forestal, no de vocación agrícola, no tenemos más y más y más bosques, es un problema que nos pone a todos en evidencia de que tenemos que sembrar miles de árboles cada guatemalteco todos los años. Tenemos que exportar madera, construir con madera, hacer que la industria forestal sea nuestra economía y no necesariamente otro tipo de industrias que son más extractivas o que contaminan más en el proceso de hacer ese balance económico. Naturalmente, tenemos que ver con optimismo el futuro, no con pesimismo, y eso es el esfuerzo del Bicentenario y de este programa de juntar a generaciones para poder mostrar de que podemos ir pasando la estafeta unos a otros. Sí, este Bicentenario realmente nos hace reflexionar que después de 200 años nosotros somos Guatemalán, lugar de bosques. ¿Será que realmente Guatemalán sigue siendo Guatemalán? ¿Qué queremos? ¿Qué modelo de desarrollo queremos? Es importante que en este Bicentenario revisemos las políticas de modelo de desarrollo que queremos en Guatemala. Queremos un desarrollo sostenible, integral, participativo. Esa es una de las cosas importantes que nos tenemos que ver para esta época, ¿verdad?, de este Bicentenario. La participación de todos los actores para asegurar los bosques en Guatemala. Tenemos un incentivo forestal, realmente lo conocemos, ¿cómo lo queremos? Es un incentivo donde nosotros aseguramos los medios de vida de la población guatemalteca, pero es importante que ese ordenamiento territorial en Guatemala realmente se empiece a aplicar a aquellas zonas, áreas protegidas, que son el 30% de la población, se mantengan para asegurar los medios de vida de la población guatemalteca. El agua para todos, el alimento para todos, el aire. Entonces, este Bicentenario nos hace reflexionar que tenemos que tener también políticos con voluntad política para asegurar la agenda ambiental en nuestro país. Sí, totalmente. Yo considero que hace 200 años estábamos totalmente diferente a lo que estamos ahora. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer en el tema ambiental de todos los sectores. No solo las instituciones son las responsables, nosotros como ciudadanos también, como guatemaltecos, debemos sentirnos responsables de nuestras acciones y empezar a hacer acciones que beneficien al medio ambiente y reflexionar si nosotros realmente todo lo que estamos haciendo es de beneficio o si estamos contribuyendo a más contaminación. Y trabajar en un desarrollo sostenible para poder tener un futuro más limpio, un futuro más verde, porque nosotros somos la generación de ahora y del futuro. Entonces tenemos que empezar a pensar qué es lo que queremos, cómo soñamos con nuestro futuro, qué es lo que queremos para nuestras futuras generaciones. Es importante no solo quedarnos viendo, es importante levantarnos, informarnos, y más ahora, en la era de la comunicación, en una era globalizada, donde es muchísimo más fácil estar conectados, informarnos, educarnos, capacitarnos. Es nuestro trabajo como ciudadanos sentirnos responsables y levantar nuestra voz por el medio ambiente. Hay una frase que me parece muy adecuada para este momento y es: el conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia, y las personas que quieran autogobernarse deben de armarse del poder que el conocimiento otorga. Tenemos que informarnos, tenemos que ser ciudadanos responsables, informarnos sobre la legislación, sobre el impacto de nuestro consumo, pensar cosas como gota a gota el agua se agota, la falacia más grande que hemos aprendido desde que estamos en la escuela. Las mismas moléculas de agua que están hoy estuvieron aquí cuando vivieron los dinosaurios hace millones de años. El agua solo se transforma, vapor, lluvia, hielo. Entender que cada momento que pasa tenemos agua más sucia, más contaminada, más salada, pero es la misma agua que ha existido desde que se creó este increíble planeta. Y entonces pensar que en un país de vocación forestal, con ciudadanos responsables,
bañándonos nuevamente como lo hice cuando era niño en el lago de Amatitlán, puede ser el futuro de esta nación si todos trabajamos juntos en esa capacidad transformativa. Bueno, estamos en una época de reflexión, donde el tema naturaleza es la vida. Y Guatemala, ¿cómo tiene sus recursos naturales? Están deteriorados. Debemos nosotros de tener una política urgente de aplicación de nuestras leyes. Debemos de asegurar los bosques para todos. Yo sí creo que debemos de aplicar también nuestras leyes, porque hoy el tema del agua es un tema preocupante en todos los actores, en todos los sectores, no es un tema solo de los ambientalistas. Una de las cosas importantes que hemos aprendido después de 20 años, ¿verdad?, es que el tema ambiental no es un tema solamente de los ambientalistas, sino que es un tema socioambiental, donde la parte económica, la parte institucional y la parte también de los recursos naturales van unidos. Claro. Y por eso hoy hablamos de políticas y de leyes socioambientales, porque no solo los ambientalistas o las instituciones del Estado, universidades, son los responsables de conservar los recursos naturales. Entonces, por eso es importante que ahorita, que estamos en la época de la vida con la pandemia, que Guatemala realmente aplique sus leyes y que también la población guatemalteca exija esa aplicación de las leyes. Las municipalidades deben de tener incentivos para asegurar esa agua, el acceso al agua potable, el tener agua potable, el manejo del agua, que también tengamos plantas de tratamiento de aguas. Busquemos financiamiento juntos para asegurar esas aguas para todos. Entonces, hoy es época de reflexión para que nosotros esta agenda ambiental sea la vida para todos. En la época de pandemia, nuestros bosques, los volcanes, las montañas respiraron. ¿Por qué respiraron? Vinieron más aves, más mamíferos, porque no había tanto movimiento humano. Entonces, ¿qué queremos? Asegurar cabalmente un equilibrio, la naturaleza y el desarrollo. Sí, yo quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes, a todos los sectores, a que reflexionen, a que reflexionemos y pensemos si todas nuestras acciones están contribuyendo al beneficio del medio ambiente o no lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, entonces empecemos a hacer nosotros esta parte del cambio. Comencemos con pequeñas acciones, no necesitamos cosas grandes, podemos empezar desde casa porque es una responsabilidad de todos. Entonces podemos comenzar educándonos, concientizándonos. En Guatemala un tema muy importante es la educación ambiental. Esta educación ambiental debe estar en todos los sectores y nos damos cuenta que está relacionada con todo, con nuestra vida al final de cuentas. Esto no solo debe ser una materia de ciencias naturales, no solo debe ser algo cuando vamos a un bosque o cuando compartimos con nuestra familia al aire libre. La educación ambiental debe ser un trabajo de todos, debe ser un trabajo que estemos aprendiéndolo constantemente y nunca lo dejemos de hacer. Ha sido un gusto platicar con Andrea y con Marta y ver estas ideas de nuestras generaciones. Nos tenemos que involucrar como ciudadanos y ver esas barreras que a veces solo son mentales para construir la nación después de estos 200 años de independencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos en Generaciones. Los esperamos en una próxima edición. Guatevisión presentó